Perdóname, hija. Esto es lo único que puedo hacer por ti. La baronesa que abandonó a su bebé en el cafetal. El motivo fue desesperante y cruel. En las haciendas cafetaleras de Sao Paulo, en 1868, existía un secreto tan sombrío que cambiaría el destino de una familia para siempre. Cuando una baronesa descubrió que había dado a luz a una niña en lugar del heredero masculino que su cruel esposo exigía, tomó una decisión que atormentaría su conciencia por el resto de su vida. Bienvenidos a Ecos de la Esclavitud. Soy João Silva. Prepárate para conocer una historia emocionante que va a tocar tu corazón. Antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal. Deja tu like, quiero saber desde dónde nos estás viendo y qué piensas sobre esta historia. El nacimiento. La lluvia tamborileaba en las tejas coloniales de la hacienda Santa Isabel cuando Mariana de Almeida sintió las primeras contracciones. Era una madrugada de octubre de 1868 y su esposo, Barón Rodrigo de Almeida, estaba viajando por negocios a Río de Janeiro, esperando regresar para conocer al hijo varón que tanto deseaba. A los 27 años, Mariana había aprendido a temer las explosiones de furia de Rodrigo. Durante los 8 meses de embarazo, él repetía incesantemente que finalmente tendría su heredero masculino, alguien para llevar el nombre de la familia y heredar el próspero imperio cafetero que había construido. Si es niña, había dicho él antes de partir, con aquella sonrisa fría que Mariana conocía demasiado bien, prefiero ni saber que existió. Las palabras resonaban en su mente mientras los dolores se intensificaban. Doña Carmen, la partera experimentada que atendía a todas las familias ricas de la región, ya estaba en camino, traída a toda prisa por los empleados de la hacienda. Sí, Mariana, dijo tía Rosa, la esclava mayor de la casa, que prácticamente había criado a Mariana desde su infancia. No se preocupe por esas cosas ahora. Concéntrese solo en traer al niño al mundo con salud. Pero Mariana no conseguía apartar los miedos. Conocía bien el temperamento explosivo de su marido, su obsesión enfermiza por tener un hijo varón y principalmente su capacidad de crueldad cuando era contrariado. Ya había presenciado cómo trataba a empleados que lo decepcionaban, cómo castigaba a esclavos por infracciones mínimas, cómo su violencia crecía proporcionalmente a su frustración. Las horas pasaron lentamente. El dolor era intenso, pero Mariana lo soportaba en silencio, como había aprendido a hacer con todos los dolores de su vida matrimonial. Cuando finalmente amaneció, doña Carmen anunció que el parto estaba próximo. Respire profundo, mi señora. Ya casi es hora. Fue al mediodía, cuando el sol estaba en su apogeo y el calor volvía el aire sofocante, incluso dentro de la casa grande, que el niño nació. Mariana escuchó el primer llanto y sintió una mezcla de alivio y terror cuando doña Carmen levantó al bebé. Es una niña, señora, hermosa y saludable. Las palabras cayeron sobre Mariana como una sentencia de muerte. Una niña. Exactamente lo que Rodrigo había dejado claro que no aceptaría. Miró a la pequeña criatura en sus brazos, perfecta, con cabello oscuro como el suyo, pequeños puños cerrados, llorando con la fuerza de la vida nueva. ¿Qué vamos a hacer, señora?, preguntó tía Rosa en voz baja, percibiendo inmediatamente el terror en los ojos de Mariana. No lo sé, susurró Mariana, lágrimas corriendo por su rostro. Él dijo que prefería no saber si era niña, pero ahora que ella nació, no conoces a mi marido como yo, es capaz de cosas terribles cuando es contrariado. La decisión terrible. Durante las horas siguientes, Mariana alimentó al bebé, observó cómo dormía pacíficamente, cómo sus pequeños dedos se curvaban alrededor de su dedo índice. Era su sangre, su hija, una parte de ella que había crecido en su vientre por meses. Pero el miedo era más fuerte que el amor maternal, el miedo de lo que Rodrigo haría cuando descubriera que una vez más no tendría el heredero masculino que consideraba su derecho divino. Cuando anocheció, Mariana tomó la decisión más terrible de su vida. Tía Rosa, llamó ella a la esclava de confianza, quiero que difunda la noticia de que el niño nació muerto.
Sí. Diga a todos en la hacienda que hubo complicaciones en el parto y que el bebé no sobrevivió. Diga que fue enterrado discretamente, conforme a mis deseos. Pero señora, la niña está viva y saludable. Por ahora, dijo Mariana con una voz que no reconocía como suya. Pero si mi marido sabe que es niña... No consiguió terminar la frase, pero tía Rosa comprendió. Había servido en aquella casa tiempo suficiente para presenciar la creciente crueldad del varón, sus explosiones de violencia, su capacidad de destruir cualquier cosa que no cumpliera con sus expectativas. ¿Qué pretende hacer con ella? Mariana miró a su hija durmiendo en sus brazos. Cada segundo que pasaba hacía más difícil lo que sabía que necesitaba hacer. Voy a llevarla al cafetal. Alguien la encontrará. Una familia que desee un niño. Señora, no puede hacer eso, es su hija. Es una hija que mi marido mataría si supiera que existe. La conversación fue interrumpida por la llegada de un mensajero trayendo noticias de Rodrigo. Regresaría en 3 días, ansioso por conocer a su heredero. El abandono. Aquella noche, Mariana no durmió. Permaneció despierta sosteniendo al bebé, memorizando cada detalle de su rostrito, cada sonido, cada movimiento. Sabía que era la última noche que pasarían juntas. A las 2 de la mañana, cuando toda la casa dormía, Mariana se levantó silenciosamente, envolvió al bebé en una manta fina, colocó algunos paños limpios y una pequeña cantidad de comida líquida en una cesta. Tía Rosa la esperaba en la puerta trasera, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro arrugado. «Déjeme ir con la señora». «No, si alguien pregunta, estabas durmiendo y no sabes nada». «Sí, Mariana». Cuide de que todos crean la historia. El niño nació muerto, está enterrado, nunca existió. Con el corazón destrozado, Mariana caminó por los senderos que llevaban al cafetal. La luna estaba casi llena, proporcionando luz suficiente para que caminara sin tropezar. El bebé dormía tranquilamente, confiando en los brazos de la madre que estaba a punto de abandonarla. Llegando a un claro en medio de la plantación, Mariana eligió un lugar próximo al camino principal, donde sería fácilmente encontrada por alguien que pasara. Colocó la cesta con el niño debajo de un cafeto frondoso que ofrecería alguna protección. «Perdóname», susurró ella, besando la frente de su hija por última vez. «Perdóname por no tener el coraje de enfrentar a tu padre. Perdóname por elegir mi propia seguridad en lugar de protegerte». El bebé despertó en aquel momento, como si sintiera que algo estaba sucediendo. Sus ojos oscuros encontraron los de Mariana y, por un instante, la baronesa pensó en desistir, en tomarla de vuelta y enfrentar cualquier consecuencia. Pero entonces recordó los gritos de esclavos siendo castigados por Rodrigo, las explosiones de furia por cuestiones menores, la violencia que crecía con cada frustración, y supo que no tenía otra opción. «Alguien bueno te encontrará», susurró, «alguien que pueda darte el amor que mereces». Con eso, se dio vuelta y caminó de regreso a casa, dejando a su hija sola en el cafetal, bajo las estrellas de una noche que cambiaría todas sus vidas para siempre. El rescate. Lo que Mariana no sabía era que Diego, un esclavo joven y observador que trabajaba en las plantaciones más distantes, había elegido aquella madrugada para verificar algunas plantas enfermas de café. Cuando escuchó el llanto de bebé viniendo del claro, pensó inicialmente que estaba imaginando cosas, pero el llanto continuó, débil pero persistente. Siguiendo el sonido, encontró la cesta con el niño. Por un momento, quedó paralizado, sin comprender cómo un bebé había llegado allí solo en medio de la plantación. Entonces, recordó los rumores que habían corrido por la senzala. La baronesa había dado a luz, pero el niño había nacido muerto. Mirando al bebé vivo en sus brazos, Diego comprendió que había una historia mucho más compleja detrás de aquellos rumores. Sin dudar, tomó la cesta y corrió hacia la senzala, buscando a tía Rosa, la única persona en quien confiaba completamente para una situación tan delicada. «Tía Rosa», susurró él en la puerta de su cabaña, «necesito hablar con usted urgentemente». Cuando la vieja esclava vio al bebé, sus ojos se llenaron de lágrimas.
Sabía inmediatamente de quién era aquel niño y comprendió que el destino había intervenido para salvar la vida de la pequeña. «Diego», dijo ella en voz baja, «olvida dónde encontraste a este niño. Nunca se lo digas a nadie. Pero tía, ¿qué vamos a hacer con ella? Vamos a salvarla. De alguna manera vamos a encontrar la forma de salvarla». Y así comenzó una jornada que duraría décadas, llena de secretos, sacrificios y amor incondicional de personas que arriesgaron todo para proteger a un niño inocente de las consecuencias de la crueldad y el prejuicio de su propio padre. Un nuevo hogar. Los primeros rayos de sol encontraron a tía Rosa despierta, sosteniendo al bebé con el cuidado de quien comprende estar protegiendo una vida preciosa. Durante la madrugada había alimentado al niño con leche de cabra tibia y observado cómo dormía tranquilamente, ajena al drama que rodeaba su existencia. Diego permaneció en la cabaña montando guardia mientras planeaban qué hacer con la niña. Ambos sabían que mantenerla en la hacienda sería imposible. Más temprano o más tarde, alguien descubriría la verdad y las consecuencias serían devastadoras para todos los involucrados. «Tía», susurró Diego, «conozco una familia en la ciudad. Libres, trabajadores honestos, tal vez». «No», interrumpió Rosa suavemente. «Sería demasiado peligroso. Si alguien reconociera rasgos de la baronesa en la niña cuando creciera, entonces ¿qué hacemos?». Rosa quedó en silencio por largos momentos, meciendo al bebé mientras pensaba. Finalmente, sus ojos se iluminaron con una idea. «¿Recuerdas a la familia portuguesa que llegó el mes pasado? ¿Los Silva?» «Sí, compraron la hacienda abandonada cerca del río. Escuché que perdieron una hija en la travesía del océano. La señora quedó muy afectada». Diego comprendió inmediatamente el plan. La familia Silva, recién llegada de Portugal, no conocía los detalles de las familias locales. Si un niño apareciera en sus propiedades, podrían fácilmente creer que se trataba de una huérfana necesitando cuidados. «¿Cómo haremos esto? Llevarás a la niña hasta allá esta noche. La dejarás en la puerta con una nota explicando que es huérfana y necesita una familia. ¿Y si no la aceptan?». «La aceptarán». Vi la tristeza en los ojos de aquella mujer cuando mencionaron a la hija muerta. Un niño puede curar heridas que nada más consigue alcanzar. Mientras tanto, en la casa grande, Mariana permanecía en cama, fingiendo recuperarse del parto traumático que supuestamente había resultado en la muerte del bebé. Cada fibra de su ser dolía, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había pasado toda la noche despierta, escuchando sonidos imaginarios de llanto infantil, cuestionándose si había hecho lo correcto. Doña Carmen, la partera, había aceptado la versión oficial de los eventos sin cuestionamientos. Era una mujer experimentada que comprendía que ciertas verdades era mejor mantenerlas en secreto en las familias poderosas. «La señora necesita descansar», le dijo a Mariana. «Pérdidas como esta son difíciles de superar». «Sí», murmuró Mariana, «muy difíciles». Al final de la tarde llegaron noticias de que Rodrigo regresaría al día siguiente. Mariana se sentía físicamente enferma solo de pensar en enfrentar a su marido, en fingir tristeza por la muerte de una hija que en verdad estaba viva, abandonada por su propia madre. La familia Silva. Cuando anocheció, Diego se preparó cuidadosamente para su misión. Tía Rosa había preparado una cesta limpia con el bebé, algunos paños extras y una nota simple escrita en su mejor caligrafía. «Este niño perdió a su familia y necesita cuidados amorosos. Es saludable y dócil. Que Dios bendiga a quien pueda darle un hogar. Recuerda», instruyó Rosa, «déjala en el porche del frente, toca la puerta y corre a esconderte. Observa desde lejos para asegurarte de que encuentran al niño». Diego asintió gravemente. Comprendían que estaban arriesgando sus propias vidas para salvarla de un niño inocente, pero ambos sentían que era lo correcto. La hacienda de los Silva quedaba a 2 horas de caminata a través de senderos en el bosque. Diego conocía bien el camino por haber ayudado a entregar suministros cuando la familia se estableció en la región. La casa era modesta, pero bien cuidada,
con jardines arreglados y señales evidentes de que sus propietarios se esforzaban por crear un hogar acogedor en el nuevo país. Luces brillaban en las ventanas y Diego podía ver sombras moviéndose dentro de la casa. Siguiendo las instrucciones, colocó la cesta en el porche, tocó firmemente la puerta 3 veces y corrió a esconderse detrás de un árbol grande en el jardín. Momentos después, la puerta se abrió. Una mujer de aproximadamente 36 años apareció, mirando alrededor confundida. Era doña Isabel Silva, e incluso a la distancia, Diego podía ver que había estado llorando recientemente. Cuando sus ojos encontraron la cesta, se congeló. Después, lentamente, se aproximó y levantó la manta que cubría al bebé. El grito que dio no fue de miedo, sino de sorpresa y emoción. «Fernando», llamó ella hacia dentro de la casa. «Ven aquí rápidamente». Su esposo, Fernando Silva, apareció corriendo temiendo algún problema. Cuando vio a su esposa arrodillada al lado de una cesta con un bebé, su rostro reflejó la misma mezcla de shock y asombro. «¿De dónde vino esto?», preguntó él. «No lo sé. Estaba aquí en el porche. Mira, hay una nota». Fernando leyó la nota a la luz que venía de dentro de la casa. Después miró al niño que dormía pacíficamente. «Es una señal», dijo doña Isabel con voz trémula. «Después de perder a nuestra pequeña Ana en el viaje, es una señal de Dios». «Isabel, mírala, Fernando. Es perfecta, saludable y llegó hasta nosotros exactamente cuando más necesitábamos esperanza». Fernando observó a su esposa tomar al bebé en brazos con infinito cuidado. En los meses desde que habían perdido a su propia hija durante la terrible travesía atlántica, él había visto a Isabel marchitarse de tristeza. Ahora, por primera vez, vio la luz retornando a sus ojos. «Si es eso lo que quieres», dijo él suavemente, «es lo que quiero, es lo que necesitamos. Vamos a llamarla Sofía, Sofía, porque llegó hasta nosotros en el momento en que más necesitábamos sabiduría». Escondido detrás del árbol, Diego sonrió con alivio. El niño había encontrado una familia amorosa que la trataría como hija legítima. Su misión estaba cumplida. Cuando regresó a la hacienda Santa Isabel, encontró a tía Rosa esperando ansiosamente. «¿Cómo fue?» «Perfecto». La señora tenía razón. La recibieron como un regalo del cielo. «Gracias a Dios», murmuró Rosa. «Ahora necesitamos garantizar que este secreto se mantenga para siempre». «¿Y la baronesa?» «La baronesa tendrá que vivir con las consecuencias de su elección, pero al menos el niño estará seguro». El regreso del varón. A la mañana siguiente, Rodrigo de Almeida regresó a la hacienda con altas expectativas de conocer a su heredero masculino. Cuando recibió la noticia de que el bebé había muerto durante el parto, su reacción fue de furia absoluta. «¿Cómo sucedió esto?», rugió él a doña Carmen. «Complicaciones, señor varón. A veces estas cosas suceden, incluso con todos los cuidados». «¿Y por qué no me llamaron? ¿Por qué no esperaron mi regreso?». La baronesa quiso ahorrarle el dolor de presenciar. Rodrigo golpeó la pared con fuerza suficiente para agrietar la madera. «Quiero otro hijo inmediatamente». Mariana, aún frágil física y emocionalmente, se encogió ante la furia de su marido. «Rodrigo, necesito recuperarme. Recupérese rápido. No voy a esperar años nuevamente para tener mi heredero». Durante los meses siguientes, la vida en la hacienda volvió a una rutina tensa pero familiar. Mariana se recuperó físicamente, pero emocionalmente permanecía atormentada por el recuerdo de haber abandonado a su hija. Algunas noches despertaba pensando haber escuchado llanto de bebé. Otras soñaba con una niña de ojos oscuros llamando por su madre. Tía Rosa y Diego mantenían el secreto religiosamente, pero ocasionalmente intercambiaban información discreta sobre la familia Silva. El niño estaba creciendo saludable y amado, desarrollándose en un ambiente de cariño y cuidado que jamás tendría en la casa del varón. 6 meses después del abandono, Mariana descubrió que estaba embarazada nuevamente. Esta vez, cuando entró en trabajo de parto, Rodrigo estaba presente, caminando nerviosamente por los corredores de la casa grande. Cuando finalmente escucharon el llanto del bebé, doña Carmen salió del cuarto con una sonrisa.
Señor varón, es un niño saludable y fuerte. La expresión de júbilo en el rostro de Rodrigo fue casi aterradora. Finalmente tenía su heredero masculino, el hijo que llevaría su nombre y continuaría su linaje. ¿Cómo lo vamos a llamar?, preguntó Mariana, exhausta pero aliviada. Miguel, declaró Rodrigo sin dudar. Miguel de Almeida, mi sucesor. Y así, mientras Sofía crecía amada por la familia Silva, completamente ajena a su verdadero origen, Miguel crecía como príncipe heredero de un imperio cafetero, destinado a cargar el peso de las expectativas paternas. Ninguno de ellos sabía que el destino había tejido sus hilos, de forma a unirlos nuevamente en el futuro, de una manera que nadie podría prever o prevenir. 28 años después. 28 años se pasaron desde aquella noche fatídica en el cafetal. Sofía Silva había crecido como hija legítima de Fernando e Isabel, recibiendo educación refinada que incluía francés, piano, literatura y etiqueta social. A los 28 años, era considerada una de las jóvenes más elegantes y cultas de la región, con cabello oscuro ondulado, ojos expresivos y una inteligencia natural que encantaba a todos los que la conocían. Los Silva habían prosperado en Brasil, expandiendo sus negocios más allá de la agricultura para incluir comercio de tejidos finos importados de Portugal. Sofía auxiliaba a su padre en los negocios, demostrando aptitud excepcional para números y negociaciones, algo inusual para mujeres de la época. Sofía, dijo Fernando durante el desayuno, recibí invitación para el baile de los Méndez la próxima semana. Será una oportunidad excelente para nuestros negocios. ¿Los Méndez?, preguntó ella, no reconociendo el nombre. Familia tradicional de la región. El hijo Miguel asumió recientemente los negocios tras problemas de salud del padre. Dicen que es un hombre progresista, diferente de la generación anterior. Isabel sonrió para su hija adoptiva, a quien consideraba más preciosa que cualquier riqueza. Será una buena ocasión para usar aquel vestido azul que mandamos hacer. Sofía asintió, pero sentía una extraña ansiedad que no conseguía explicar. Había algo sobre aquella invitación que la dejaba inquieta, como si el destino estuviera a punto de revelar secretos guardados por mucho tiempo. Mientras tanto, en la hacienda que antes perteneciera a los Almeida, Miguel se preparaba para el baile con sentimientos mixtos. A los 27 años, había asumido el control de los negocios familiares después de que su padre, Rodrigo, sufriera una serie de ataques que lo dejaron parcialmente paralizado y mentalmente confuso. La transformación de Rodrigo había sido brutal. El hombre que antes dominaba a través del miedo ahora dependía de cuidados constantes, incapaz incluso de reconocer personas cercanas la mayoría de los días. Mariana lo cuidaba con dedicación que sorprendía a todos, considerando años de tratamiento cruel que había recibido. «Madre», dijo Miguel, ajustando la corbata frente al espejo, ¿estás segura de que no quiere acompañarme al baile? Prefiero quedarme cuidando a tu padre, respondió Mariana, ahora con 56 años, cabello completamente gris, pero manteniendo la dignidad que siempre la caracterizara. Además, estos eventos son para jóvenes como tú. No soy tan joven. A los 27 años aún tienes tiempo de encontrar una buena esposa y constituir familia. La mención al matrimonio hizo fruncir el ceño a Miguel. Había tenido algunas relaciones a lo largo de los años, pero ninguna evolucionó a algo serio. A diferencia de su padre, no veía el matrimonio como transacción comercial, sino como unión basada en amor genuino y respeto mutuo. Tal vez encuentre a alguien interesante esta noche, dijo él, más para tranquilizar a su madre que por convicción real. El baile fatídico. El baile en la hacienda de los Méndez estaba espléndido. Linternas coloridas iluminaban los jardines. Una orquesta tocaba valses vienenses y las mesas estaban repletas de manjares importados. La élite regional comparecía en masa, exhibiendo sus mejores ropas y joyas. Miguel circulaba entre los invitados, saludando conocidos y discutiendo negocios, cuando su atención fue capturada por una joven que acababa de entrar al salón, acompañada de una pareja mayor.
Ella usaba un vestido azul marino de seda que resaltaba sus ojos oscuros, cabello recogido en un elegante moño adornado con perlas discretas. Había algo en su postura, una mezcla de elegancia natural e inteligencia evidente que lo fascinó inmediatamente. «¿Quién es aquella joven?», preguntó él discretamente al anfitrión. «Ah, es Sofía Silva, hija de Fernando Silva, el comerciante portugués. Una muchacha muy culta, dicen». No en él, Miguel la observó durante los minutos siguientes, notando cómo conversaba con facilidad sobre diversos asuntos, cómo su risa era genuina y contagiante, cómo trataba tanto a aristócratas como comerciantes con igual cortesía. Cuando finalmente reunió coraje para aproximarse, ella estaba admirando las flores del jardín durante una pausa entre los bailes. «Buenas noches», dijo él respetuosamente. «Permítame presentarme, Miguel de Almeida». Ella se dio vuelta y cuando sus ojos se encontraron, ambos sintieron algo inexplicable, una conexión instantánea que iba más allá de mera atracción física. «Sofía Silva», respondió ella, haciendo una leve reverencia. «Es un placer conocerlo». «El placer es todo mío. Puedo decir que tiene el jardín más bello que jamás he visto». «Muy gentil de su parte, aunque el mérito es enteramente de los jardineros». La conversación fluyó naturalmente. Descubrieron intereses comunes en literatura, música y, principalmente, en una visión progresista sobre educación y derechos sociales, que era rara en su época. «¿Cree que las mujeres deberían tener derecho a la educación universitaria?», preguntó ella, probando sus convicciones. «Absolutamente. La inteligencia no conoce género y la sociedad solo tiene que ganar aprovechando todos los talentos disponibles». La respuesta la impresionó. La mayoría de los hombres de su clase consideraba tales ideas demasiado radicales. Bailaron 3 valses consecutivos, conversaron hasta tarde sobre filosofía y literatura, y cuando el baile terminó, ambos sentían que habían encontrado algo especial. «Me gustaría visitarla, si sus padres lo permiten», dijo Miguel al despedirse. «Estaríamos honrados con su visita», respondió Sofía, sus ojos brillando con una felicidad que no intentó esconder. El noviazgo. Durante las semanas siguientes, Miguel se convirtió en visitante regular de la casa de los Silva. Fernando e Isabel aprobaron inmediatamente al pretendiente. Era educado, próspero, inteligente y claramente encantado con su hija. «Es un buen hombre», comentó Fernando con su esposa después de una de las visitas. «Trata a nuestra Sofía con el respeto que merece. Y ella está claramente enamorada», agregó Isabel. «Nunca la vi tan radiante». El noviazgo progresó rápidamente. Miguel y Sofía descubrían afinidades en prácticamente todo: gustos literarios, opiniones políticas, sueños para el futuro. Él admiraba su inteligencia e independencia. Ella respetaba su bondad y visión progresista. 3 meses después de conocerse, durante un picnic a la orilla del río, Miguel hizo el pedido oficial. «Sofía», dijo él, arrodillándose frente a ella, «¿me haría el hombre más feliz del mundo si aceptara ser mi esposa?» «Sí», respondió ella sin dudarlo, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Sí, acepto». El noviazgo fue anunciado formalmente y los preparativos para un casamiento que sería el evento social del año comenzaron inmediatamente. Ambas familias estaban eufóricas, viendo en la unión no solo la felicidad de los jóvenes, sino también la consolidación de una asociación comercial ventajosa. Mariana quedó genuinamente feliz al conocer a Sofía. Durante una visita formal, la joven era todo lo que podría desear en una nuera: inteligente, bondadosa, bien educada y claramente enamorada de su hijo. «Es una joven extraordinaria», comentó ella con Miguel después de la cena. «Elegiste bien. En verdad, madre, siento que fue el destino quien nos unió, como si siempre fuéramos destinados a encontrarnos». Las palabras de Miguel resonaron extrañamente en la mente de Mariana, despertando memorias que había intentado suprimir por décadas. La revelación devastadora. Fue 2 días antes de la boda que el mundo de todos se desmoronó. Tía Rosa, ahora con más de 71 años, había guardado el secreto por casi 3 décadas.
Pero cuando supo, a través de chismes entre los empleados, que Miguel de Almeida, el hijo de la baronesa que abandonara un bebé en el cafetal, estaba a punto de casarse con una joven llamada Sofía, sintió que la sangre se helaba. «No puede ser», murmuró ella, recordando al niño que había ayudado a salvar años antes. «Por favor, Dios, que no sea». Pero cuanto más investigaba discretamente, más sus sospechas se confirmaban. La edad coincidía perfectamente, la familia portuguesa que adoptara un niño abandonado, los rasgos físicos que recordaban vagamente a la baronesa Mariana. En la mañana anterior a la boda, tía Rosa tomó la decisión más difícil de su vida. Buscó a Miguel en su propiedad pidiendo una audiencia urgente. «Señor Miguel», dijo ella con voz trémula, «necesito contarle algo sobre su novia que cambiará todo». El silencio que siguió a las palabras de tía Rosa pareció durar una eternidad. Miguel la miraba sin comprender, mientras la vieja esclava luchaba por encontrar coraje para continuar. «¿Qué historia es esta, tía Rosa?», preguntó él, usando el tratamiento cariñoso que todos en la hacienda dispensaban a la mujer que prácticamente criara una generación entera. «Señor Miguel, hace 28 años, en la noche en que nació, su madre también dio a luz a otro niño. Imposible. Mi madre me dijo que tuve una hermana que murió en el parto un año antes de mi nacimiento. No murió, señor. Fue abandonada en el cafetal por la propia madre, que temía la reacción de su padre». Las palabras golpearon a Miguel como impactos físicos. Se sentó pesadamente en la silla, intentando procesar información que parecía imposible. «¿Está diciendo que tengo una hermana viva? Estoy diciendo que su novia es su hermana». El mundo pareció detenerse. Miguel sintió náusea, vértigo, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «No, no puede ser verdad. Yo misma vi cuando la baronesa la abandonó. Diego la encontró y me la trajo. Nosotros la entregamos a la familia portuguesa que había acabado de llegar a la región. Los Silva». «Sofía», susurró Miguel, la realidad terrible comenzando a formarse en su mente. «Dios mío, Sofía es mi hermana». «Lo siento, señor. Guardé este secreto por décadas, pero no podía permitir que ustedes cometieran este error». Miguel quedó en silencio por largos minutos, la mente intentando reconciliar el amor profundo que sentía por Sofía con la revelación devastadora de que ella era su propia sangre. «¿Mi madre lo sabe?» La baronesa creyó durante todos estos años que la niña había muerto en el cafetal. Jamás supo que fue rescatada. Necesito pensar. Necesito decidir qué hacer. La boda es mañana, señor». «Lo sé», explotó Miguel. Después se controló. «Perdón, tía Rosa. Sé que hizo lo correcto contándome». La confirmación. Aquella noche, Miguel no durmió. Caminó por los corredores de la casa grande luchando con la decisión más difícil de su vida. ¿Cómo podría contarle a Sofía? ¿Cómo podría destruir su felicidad con una verdad tan brutal? Al amanecer tomó una decisión. Buscaría a su madre primero, confirmaría la historia y después enfrentaría las consecuencias. Encontró a Mariana cuidando de Rodrigo, quien en los últimos meses se había vuelto aún más confuso, frecuentemente no reconociendo ni siquiera a su esposa. «Madre», dijo él con voz controlada, «necesito que me cuente la verdad sobre mi hermana». Mariana congeló la mano que sostenía la cuchara de sopa, temblando ligeramente. «¿Qué hermana? ¿No tienes hermanas?» «Madre, la verdad. Tía Rosa me contó todo». El rostro de Mariana palideció completamente. Por un momento pareció que iba a desmayarse. ¿Qué te contó?» «Que un año antes de mi nacimiento, usted dio a luz a una niña que abandonó en el cafetal por miedo a la reacción de mi padre, y que esa niña fue rescatada y criada por la familia Silva». «No», susurró Mariana, las lágrimas comenzando a correr. «No puede ser. Sofía es mi hermana, ¿no es así?» Mariana se desplomó en una silla, sollozando incontrolablemente. Yo pensé que había muerto. Abandoné a mi propia hija y pasé 28 años creyendo que estaba muerta. Entonces es verdad. Dios mío, ¿qué he hecho? Y ahora ustedes dos, ahora necesito impedir esta boda antes de que sea demasiado tarde. El fin del sueño.
Miguel cabalgó hasta la casa de los Silva como un hombre poseído. Encontró a la familia en los preparativos finales para la boda. Sofía estaba siendo ayudada por las costureras con los últimos ajustes del vestido. Fernando recibía a los últimos invitados. Isabel supervisaba los arreglos florales. «Necesito hablar con Sofía», dijo él a Fernando. «Urgentemente, a solas. Miguel, qué bueno verte, pero no deberías estar aquí el día de la boda antes de la ceremonia. Por favor, es muy importante». Algo en el tono de Miguel alarmó a Fernando. Llamó a su hija, que bajó radiante, usando una bata sobre el vestido parcialmente ajustado. «Miguel, ¿qué haces aquí? Necesitamos conversar, a solas». Ella lo acompañó hasta el jardín, preocupada por su expresión grave. «¿Qué sucedió? ¿Estás enfermo?» «Sofía, necesito hacerte una pregunta. ¿Cómo llegaste a la familia Silva?» La pregunta la tomó desprevenida. «¿Cómo así? ¿Tus padres te contaron las circunstancias de cómo te encontraron?» «Bueno, sí. Dijeron que yo era bebé cuando me trajeron, que era huérfana y necesitaba una familia». «¿Específicamente cómo?» Sofía dudó, una inquietud creciendo en su pecho. «Dijeron que me encontraron en el porche de casa una noche. Había una nota explicando que yo era huérfana». «Sofía». Miguel tomó sus manos, intentando encontrar palabras para lo impensable. «Descubrí algo hoy que cambiará nuestras vidas para siempre». «¿Qué es?» «No eres huérfana. Tienes familia biológica. Tienes un hermano». «¿Hermano? ¿Pero cómo?» «Tu hermano soy yo». Las palabras resonaron en el jardín silencioso como una sentencia de muerte. Sofía lo miró sin comprender. Después, lentamente, la realidad comenzó a formarse. «No, no puede ser. Somos hijos de la misma madre. Fuiste abandonada porque nuestro padre solo aceptaría un heredero masculino. Por eso fuiste dejada en el cafetal, donde fuiste encontrada y traída a la familia Silva». Sofía soltó sus manos como si quemaran. «Eso es imposible». «¿Imposible? Yo también quisiera que lo fuera, pero es verdad. Tenemos la misma sangre. Somos hermanos». «Entonces, el amor que siento por ti», su voz falló. «Está prohibido. Está mal. Es imposible». Sofía se desplomó en el banco del jardín, sollozando descontroladamente. «¿Por qué? ¿Por qué el destino nos hizo esto? No lo sé. Tal vez para enseñarnos que algunas cosas no pueden ser cambiadas, no importa cuánto las deseemos». Las consecuencias. La boda fue cancelada. Obviamente la explicación oficial fue que la novia había enfermado súbitamente. Solo las familias más cercanas supieron la verdad devastadora. Fernando e Isabel quedaron en shock al descubrir que la hija que habían criado con tanto amor era la hermana biológica de su yerno. El dolor de ver a Sofía sufrir era casi insoportable. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Isabel. «Cuidaremos de ella como siempre hicimos», respondió Fernando. «Ella será siempre nuestra hija, independientemente de quiénes fueron sus padres biológicos». Mariana, al saber que su hija abandonada había crecido tan cerca durante todos aquellos años, imploró perdón que sabía no merecer. «Sofía», dijo ella cuando finalmente se encontraron, «sé que no tengo derecho a tu perdón». «No vine aquí para perdonar o culpar», respondió Sofía con una dignidad que recordaba a la propia Mariana. «Vine para comprender. Tenía miedo de lo que tu padre haría si supiera que habías nacido. Era un hombre cruel, violento, y preferiste abandonarme a protegerme. Sí, y esta decisión me atormentó todos los días por los últimos 28 años». Miguel enfrentó a su padre en uno de los raros momentos de lucidez del viejo. ¿Sabía que tenía una hija viva? ¿Hija? Rodrigo lo miró confusamente. «Nunca tuve hijas. Solo tú, mi heredero. Tuvo una hija que mamá abandonó porque usted solo aceptaría un niño». Por un momento, una chispa del antiguo Rodrigo brilló en sus ojos. Si era niña, mejor que hubiera muerto. La crueldad casual de la respuesta confirmó para Miguel que Mariana había tomado la única decisión posible en la época, por más terrible que fuera. Un nuevo propósito. Una plaga misteriosa atacó los cafetales de la región aquel otoño. Las plantaciones de Rodrigo fueron particularmente afectadas, tal vez por negligencia, debido a su incapacidad de supervisar el trabajo. En cuestión de meses, la fortuna de la familia se disipó. Rodrigo murió en el invierno, solo y olvidado.
su crueldad no lamentada por nadie, además del hijo que había moldeado a través del miedo. Miguel y Sofía tomaron una decisión que conmocionó a la sociedad local. Continuaron viviendo cerca, pero nunca se casaron, ni con otros ni entre ellos. Dedicaron sus vidas a cuidar de niños huérfanos, creando un orfanato que se convirtió en modelo en la región. ¿Por qué hacen esto?, preguntó una vez un visitante. Porque sabemos lo que es ser abandonado, respondió Sofía simplemente. Y porque sabemos que todo niño merece amor incondicional, agregó Miguel. Vivieron así por décadas, unidos por un amor que trascendía lo romántico, dedicados a garantizar que ningún niño pasara por el dolor del abandono que Sofía había experimentado. Mariana pasó sus últimos años ayudando en el orfanato, intentando expiar, a través de cuidados con otros niños, el abandono de su propia hija. Murió a los 63 años, pidiendo perdón hasta el último suspiro. Miguel y Sofía murieron el mismo año, él a los 76, ella a los 77. Fueron encontrados en el jardín del orfanato, sentados lado a lado, como si simplemente se hubieran dormido juntos, observando a los niños jugar. Reflexión final. Esta historia nos enseña que algunas verdades son demasiado devastadoras para ser cambiadas, que el amor verdadero a veces exige el sacrificio supremo, que errores del pasado pueden ser transformados en propósito de vida y que dedicarse al bien de otros puede traer paz incluso a los corazones más heridos. El viaje de Miguel y Sofía prueba que cuando el destino nos niega la felicidad que deseamos, podemos elegir crear felicidad para otros, transformando dolor personal en compasión universal. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para motivarme a traer más historias maravillosas para ti, pues tu like me incentiva a continuar. Un gran abrazo y te veo en el próximo video que está apareciendo aquí en la pantalla. Haz clic en él